bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Realmente es un placer, y además de un honor, tener una tarde-noche cubana. Este conversatorio en la Universidad del Hurtado recibe a dos grandes autores que van a hablar del país de uno y del país adoptivo del otro. Estuvimos dándole vueltas a cómo llamarlo y tal vez para lo que queríamos saber y lo que dé idea a algunas de las preguntas son dos preguntas simples. Primero, si cambia Cuba, y segundo, si cambia y para dónde su periodismo. Tenemos a Carlos Manuel Álvarez, cubano, nacido en 1989, antes o después de la caída del muro. Poco después. Un mes después. Sí, salgamos en noviembre. Y poco antes de lo que llaman el periodo especial. Sus crónicas fueron publicadas y muy leídas y muy comentadas en El Pardo, en El Malpensante, en el New York Times, en la BBC. Es el fundador de El Estornudo, revista cubana independiente e irreverente. Yo tuve el placer el año pasado de ser parte del jurado del premio Gabo de la Fundación García Márquez para el nuevo periodismo que premió La historia de Upaya de Jorge Carrasco, que es un producto que ahí me vino junto con el ruido del estornudo y ese aire fresco en el periodismo cubano, libre sin pedir permiso y rebelde sin apretar los dientes, yo lo definiría así. Su libro de crónicas, que es La Tribu, fue considerado por todos el producto más impresionante de un taller de Martín Caparrós de libros de no ficción. No sé, bueno, sí sé, porque lo leí, pero Martín Caparrós no suele ser pródigo en elogios y dice que lo envidia. También lo elogian mucho otros popes de la crónica, Leila Guerriero, Tony Anderson, que escriben los textos de la contraportada de este libro. El año pasado fui seleccionado como uno de los 39 autores de Número 39 en Bogotá 39. Hace poco me contaron de dónde venía ese nombre. 39 eran los años que tenía Gabriel García Márquez cuando escribió 100 años de soledad. De ahí viene. A su lado también es un gran placer y un honor está Patricio Fernández. Nació en Chile en la misma década que yo, en los 60. Lo tengo que decir, Patricio, naciste 20 años antes. En una de las muchas páginas memorables de su libro Cuba, viaje al fin de la revolución, piensa qué sería si no hubiera nacido en Chile, si hubiera nacido en Cuba. Dejaré que después lo cuentes vos. Porque tiene esta idea de contar lo que ve, y contar lo que piensa, e imaginar lo que pasó y lo que no pasó, es parte del valor y del embrujo de su libro. Cree que hubiera librado, pero también se imagina qué hubiera pasado si se hubiera quedado ahí. A mí también me encandiló, me deslumbró el trabajo de Pato Fernández a partir de otra revista profunda, crítica, divertida e irreverente, que es el Clinic. Hasta que me encargaron presentarlos no había pensado en este diálogo entre estas dos revistas que piensan y critican desde el humor, pero creo que tienen mucho en común. Tanto Cuba como Chile son dos países en donde la gente es muy divertida y el periodismo es muy solemne. Me parece que tanto a favor como en contra, ¿no? Por eso me parece que esta
esta idea de hacernos pensar desde el humor es algo que los une. Yo descubrí su pluma precisa en el capítulo chileno de un libro que me gustó mucho, Crecer a Golpes, editado por Diego Fonseca. Y en donde cuenta también, mezclando lo personal y lo grande, la historia con mayúscula y la historia con minúscula, la historia de Chile en dictadura a partir de la historia de su abuelo. El título, si te lo acordás, el título de ese capítulo también tiene la palabra fin. Se llama el fin de todo lo anterior. Podría hablar acá muchísimo, a sabe larga, de su país, de este país, de Chile, pero viene a hablar del país de Carlos Manuel. Es una mirada desde adentro y una mirada desde afuera. A mí sé que a medida que en el momento en que deje de hablar ya corren ellos, no tengo que empujar a hablar a estos dos tremendos conversadores, pero hay algunas cosas que me parecen interesantes como para plantearlas. Uno que tiene que ver con la primera pregunta. Hay una escena, hay un momento de Cuba que está en los dos libros, que es esa semana loca en donde primero vino Barack Obama y después vinieron los Rolling Stones. Y parecía que todo iba a cambiar. Y lo dejo. El segundo tiene que ver con el periodismo. Parecía que todo era propaganda y antipropaganda. Un poco como los fanáticos religiosos y los fanáticos ateos, cuyo único tema es Dios. Acá parecía que el único tema era Fidel. Sin embargo, Cuba hay muchas cosas y hay muchos temas. ¿Qué está pasando en este momento con el periodismo de Cuba? Y por último, las propias miradas y las propias obras de ustedes. ¿Cómo contar un mundo del que todos, yo creo que también te pasa a vos, que vas afuera y la gente te explica, que nunca estuvo, que estuvo de pasada, te explica Cuba? Todos creen que saben y tal vez nadie sabe nada. Es un gran placer presentarlos y dejarlos con el micrófono. Acá un contexto que pone a onda, porque no eres el aborigen. Partimos por el periodismo. ¿Te parece? Sí. Partimos por ese momento. Manda tú. ¿Les parece que bueno, Partimos por el periodismo. Vamos a y ya un poco más el tipo del país, ¿no? Y lo pasaste Salgamos del periodismo. Bueno, en Cuba hasta yo diría la evolución de la generación de Carlos, que es una generación que irrumpe producto en buena medida del internet, que hace que se le abre un espacio que antes no existía. En Cuba, antes de ese espacio, yo diría que no había periodismo, casi me atrevería a decirlo así radicalmente. Hay unos medios oficiales que no conocen las malas noticias. No hay malas noticias en el Granma, y que dependen del Comité Central del Partido Comunista, tanto el Granma como Juventud Rebelde, cuyas portadas, recuerdo que uno de los directores del Granma lo decía cuando murió Fidel, como orgullosamente eran aprobadas, digamos, por la dirección del Partido Comunista, y a veces Fidel mismo se daba vueltas por la redacción en sus tiempos más vitales para ver qué le iban pareciendo las cosas que salían y motivaban unas u otras. Es un periodismo, entre comillas, donde nada malo sucede, ni siquiera se describe si hay hoyos en las calles, sino que solamente cuando se arreglan los hoyos en las calles. No se describe ningún reclamo, sino que los grandes logros que va llevando a cabo la revolución. Que dicho sea paso, abre todo un capítulo de conversación en esto que tiene que ver con las distancias y diferencias que hay entre los discursos y las realidades en estos mundos. Pero en este contexto, cuando aparece la internet,
hay gente de la generación de Carlos, que está en torno a los 30 años, algunos un poco menos, otros apenas más, que empiezan a desarrollar proyectos propios o algunos que nacen a partir de otros proyectos que venían empujados por esta apertura de Cuba por los Estados Unidos, que eran, por ejemplo, Cuba, donde lo viste tú. Muchos pasaron también y no opta, porque en esta confusión que hay, en esta no claridad que habita en esta isla, buena parte de las críticas germinan también y conviven con participación en medios estatales. Entonces, hay lugares, hay quienes escriben con un nombre en la prensa estatal y con un seudónimo en otra prensa, en estos otros medios que van apareciendo. Y es una generación que tiene la particularidad de que justo esta diferencia, por ejemplo, de lo que fue pasando con algunos que se distanciaron más, como Giovanni Sánchez, que van teniendo que no son periodistas que quieran contar simplemente una catástrofe, no son periodistas que estén aquí para hacer simplemente una denuncia de los horrores que se viven en Cuba, sino que son periodistas que están para narrar la Cuba que les tocó. Que de ahí en adelante, yo creo muchos de los que partieron ahí con esta actitud van encontrándose con cosas que son más denunciables de lo que quizás en un mismo comienzo se imaginaban, o se van encontrando, se van agudizando posturas. Esa es otra historia, pero es una generación que va queriendo contar Cuba. Y tengo la impresión que tanto el libro de Carlos como el mío coinciden en esa voluntad, que de alguna manera es también la sensación de un mundo que acaba y que merece ser registrado. Y ese mundo que acaba tiene luces, sombras y múltiples colores más y menos estridentes. Y acontecen muchas cosas que el día de mañana serán recuerdos odiosos, y en la vida futura se pensará en el alivio que se habita, y habrán otras que serán recordadas con una cierta nostalgia, que se perderán. ¿Cómo hacer esas evaluaciones? A mí como cronista me interesa más dejarlo en el lector que en uno, aunque uno no pueda sustraerse de encontrarse con esos territorios oscuros que te generan franca desazón. Y hoy día ese periodismo cubano que empezó con esta generación ya está teniendo incluso generaciones sucesivas. Estos medios que eran el estornudo, el toque, periodismo de barrio, ¿cuál es más? Ese trío básicamente. Y van saliendo otros, por ahí incluso aparecen algunos medios, no sé, donde hay más internos de comunistas jóvenes que también son críticos, no sé, La Tiza. El Caimán Barbudo fue un medio que, siendo estatal, fue un gran generador de opiniones críticas, etc. Ya van encontrando sucesión, o sea, esta generación que es muy joven para nosotros, a estas alturas, incluso en Cuba, comienza ya a tener una cierta paternidad, de hacerse cargo con unos nuevos que vienen muchísimo más de abajo y más frescos. Yo dejaría ahí mi mapa para que tú le entres y le cambies. Bueno, la idea de... Tratamos por donde comenzaste, la idea de que... Porque esa pregunta sale muchas veces, la pregunta de qué pasa en esta generación que propicia un cambio de discurso dentro del periodismo que no pasaba antes. Y la lectura fácil y cómoda sería achacarle a una suerte de lucidez generacional que antes no había, pero no es tal cosa ni lejos. O sea, el deseo de hacer periodismo desde Cuba, de hacerlo en un espacio propio, un espacio que no tuviera que suscribirse a las reglas del discurso estatal y a la revisión ideológica del Partido Comunista, es una idea vieja dentro de muchas generaciones de periodistas cubanos, dentro de maestros de uno, dentro de amigos de uno, de generaciones anteriores. Y justamente ese cambio se puede dar porque hay un contexto que es distinto, un contexto donde hay un dispositivo que no es una infraestructura, es la que habla Pato, hay limitado, escaso, pero al fin y al cabo acceso a internet,
Y esto también dentro de una coyuntura política que empieza a desautomatizar, a descongelar ciertas zonas del discurso y también de la acción de nuestro Cuba, ¿no? Se autorizan primero una serie de medios con un pie en Miami y un pie en La Habana, como este medio en el que yo empecé a trabajar desde estudiante, que se llama Cuba, y de ahí la experiencia que fuimos adquiriendo en Cuba nos sirvió para en un momento dado experimentar o ensayar con nuestro propio proyecto periodístico. Y la idea fundamental era esa, que dice Paco. Es curioso ver cómo nosotros mismos luego nos fuimos encontrando no solo con temas y zonas de la realidad que no sabíamos abordar en toda la complejidad, sino también con responsabilidades. A la hora en que empezamos a marcar determinada agenda y en que la revista empezó a tener una determinada cantidad de lectores, nos dimos cuenta que también teníamos que hacernos cargo de asuntos y de temas que en un principio no estaban conscientemente planteados en nuestra agencia, como que teníamos que ocuparnos de eso, ¿no? La idea de narrar un país es fundamental y es una parte del eslogan, del concepto al menos de la revista que yo fundé con varios amigos, ¿no? La idea de ella es sustraernos en principio, porque quien lea la revista va a ver que esto no es así, del juicio de valor. Y esto parte porque la revista irrumpe en un contexto determinado que está donde el discurso público y el debate en el espacio público está sumamente polarizado, está sumamente cargado de un tono relativo, de un tono acusatorio, donde el periodismo que se hace es un periodismo cargado de adjetivos e incluso donde los sustantivos ya están adjetivizados, ¿no? Donde la idea del dato y de la información como principio básico del periodismo, sea como sea que uno lo trate, está completamente distorsionada. Y eso naturalmente afecta la calidad del debate, de la información y termina dando traste con el ejercicio del periodismo. Y esto yo creo que pasaba básicamente porque desde el poder político se impone una línea de discurso con un método determinado y luego desde la oposición política, desde el exilio, se intenta rebatir los argumentos que se escriben desde la prensa propagandística del poder, pero no hace un cambio fundamental que sería la verdadera confrontación con ese discurso. Y es que hay que cambiar el método, no es que habría que cambiar lo que se está diciendo, porque básicamente desde la prensa, desde el sitio, mayoritariamente había algunos nichos a los que uno podía acudir. En algún momento estaba, como Paco mencionó así muy someramente, estaba el blog de Giovanni Sánchez, que jugó un papel, yo creo que importante. En un principio yo no lo valoraba y no creía que tenía una relación directa, por ejemplo, con lo que nosotros estábamos haciendo, porque uno tiende siempre a creer, obviamente, cuando uno es más joven, que viene de sí mismo y que no le debe a nadie, pero unos años antes, sin que haya una relación efectivamente directa entre nosotros de trabajo, ni mucho menos, pero ella desautomatizó ciertas cosas y ella se enfrentó, digamos, fue como un muro de choque a la que le tocó enfrentar más aisladamente una cierta virulencia desde la propaganda y desde el Estado que ya llegó a nosotros quizás fuerte aún, bajo las mismas bases difamatorias, etc., pero no con esa intensidad y no tan concentrada en una sola persona. Bueno, saliendo de ahí, lo que quiero decir es que independientemente de que había algunos nichos que intentaban regirse por otro tono, el discurso mayoritario era ese, era un discurso que repetía las mismas bases del discurso propagandístico del pueblo, o sea, era igualmente acusatorio, era igualmente cargado de adjetivos, con un desprecio bastante evidente por la información y por cierta seriedad periodística mínima que naturalmente empañaba el discurso y empañaba la credibilidad. Y nosotros, porque ¿qué pasa? Que el periodismo independiente en Cuba viene siendo anterior a nosotros en buena medida un sucedáneo del activismo político y se rige, es como algo que se desprende, pero que su génesis, su naturaleza viene del activismo político, pero no está hecho propiamente en su mayoría, aunque hay algunos casos por periodistas de formación, digamos, que era básicamente lo que nosotros queríamos hacer cuando nos graduamos. Habíamos estudiado el grueso de este grupo que estamos hablando de la Universidad de La Habana, que hay gente que había estudiado en otras universidades del país y quería simplemente ejercer el oficio para que habíamos estudiado. Lo otro que resulta curioso en Cuba,
que uno tendería a pensar, porque esta pregunta también me la han hecho fuera en un par de ocasiones, que el programa de estudio está diseñado para que uno trabaje luego en medios como los que existen en Cuba, digo, que sería un programa excesivamente sovietizado, excesivamente ideológico, y hay algunas asignaturas que son como las cuotas de rigor que hay que pagar, a las que ya nadie les hace demasiado caso, todo el mundo entiende que es más o menos un trámite y una fachada medio política, pero luego hay una cantidad de materia y una cantidad de bibliografía disponible que funcionan luego como armas de desactivación de esa misma estructura ideológica para la que tú puedes estar preparado. Lo que quiero decir es que hay dentro de la formación académica en Cuba recursos para que tú luego emprendas tu propia liberación de lo que se supone que tienes que hacer una vez graduado como periodista, ¿no? Esa es más o menos la lógica con la que empieza un medio como este y empezamos a contar el país, ¿no? Nos damos cuenta que esto probablemente le pertenezca al periodismo en todos los lugares, pero no había modo de hacer un periodismo en Cuba que no se hiciera cargo de lo político. Y entonces había que también encontrar un lenguaje para eso, ¿no? Un lenguaje que básicamente la primera ley de un medio del ejercicio periodístico es siempre cuestionar al poder, sea como sea, que este se exprese, ¿no? Eso es fundamental dentro de la credibilidad y dentro del deber ser de un medio. Y era más bien luego encontrar un tono que dejara claro su posición, digamos, sin ningún tipo de juego, sin ningún tipo de coqueteo o con cierta cobardía en el lenguaje, pero que no cayera en el terreno franco y abierto de la militancia, del panfleto. Entonces, esa ha sido como la tarea en estos 2 años y tanto, casi 3 años, acudiendo a cosas que quizás no tan abiertamente, bueno, quizás no tan abiertamente como se puede ver en el crimen, pero el sentido del humor y muchas otras maneras de narrar que no sean el enojo, la indignación, la rabia per se y la disca autoridad moral son lugares mucho más eficientes y efectivos y eficaces de los que narrar, contar un país y también de los que a la larga oponerse al poder, ¿no? Y entonces eso más o menos es lo que intentamos hacer ya como generación. Pasa algo interesante que dice Pablo también, y es que así como otros funcionaron para nosotros, es sumamente grato ver cómo nosotros, mi generación, empieza a funcionar también ya como referente para colegas un tanto más jóvenes que están recién graduados o aún están estudiando en la universidad y están a punto de graduarse y que ya empiezan a encontrar espacios que naturalmente no existían cuando yo estaba en la posición de ellos, ¿no? Y que ya tienen claro de antemano que quieren trabajar para este tipo de medios, siendo estudiantes de periodismo. Digo, ya hay un ecosistema que es distinto, que yo no puedo ver desde afuera porque pertenezco, ya estoy dentro, pero evidentemente si ya puedo hacer un ejercicio de distancia, me parece que es mucho más estimulante encontrarse en la situación de un estudiante de periodismo hoy que en la que me encontré yo hace 5 años. Seguramente era mucho más estimulante encontrarse en la que me encontraba yo que en la que se encontraba alguien 5 años antes que yo. Pero estar a punto de graduarte de periodismo de los recién graduados y ver que existe como un ecosistema de medios un tanto más diverso, precario, alternativo, pequeño, pero diverso al fin y al cabo, y poder pertenecer a él al principio, es sin duda un cambio fundamental en el estado del periodismo cubano. Hay un tercer actor, digamos, nosotros desde afuera vemos en qué tratamos de ver en qué están los periodistas cubanos, su relación con el poder, con las fuentes, el público. ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo fueron encontrando, creando o dialogando con la gente que vive y consume? Nosotros estábamos, como dice, yo lo veía como un descampado. Cuando hablo con colegas de generación de otros países latinoamericanos, colegas que igual digamos, han tenido alguna iniciativa y han empezado sus proyectos propios independientes, tienen que entrar en un campo cultural, en un campo periodístico que ya está establecido. Tienen que abrirse espacio y encontrar un concepto y una propuesta que se distinga de lo que ya hay, y eso a veces es sumamente difícil. De ahí uno ve tantas veces
medios que son las réplicas de otros que existen, que no logran entender bien hacia dónde van o qué proponen de nuevo. Y es que ya ese terreno simbólico, el terreno del discurso, está más o menos ocupado. Y hay que abrirse paso a codazo. En el caso cubano es distinto. Es un campo abierto y uno llegaba y podía poner su casa de campaña ahí. Y la tarea era más bien que los vientos que iban a soplar no te levantaran tu casa de campaña y se la llevaran, ya que no había muchas zonas de contención al lado ni cómo guarecerse, ¿no? Lo que quiero decir es que era relativamente fácil proponer una idea que no estuviera, porque básicamente no había nada o había muy poco. Pero luego se supone que tampoco hay un lector para eso, que tampoco hay una audiencia más o menos definida. Y es algo que se va encontrando en el camino. Lo que estaba muy claro, que uno tendería a pensar, si sigue luego el debate, la discusión pública que se da en la audiencia y los lectores, en la ciudadanía cubana, sobre todo en la que está en el exilio, que es la que más acceso a internet tiene, uno tendería a pensar que es muy mimética con ese discurso que viene de ciertas zonas del poder político en Cuba, tanto dentro como fuera, pero no, básicamente la gente está reproduciendo lo que había, o partiendo de las bases que proponían esos medios. Pero había mucha gente que evidentemente tenía claro que hacía falta o que necesitaba o que pedía, conscientemente sin saberlo, un periodismo que empezara a contar una Cuba que fuera mucho más diversa, mucho más prolífica, mucho más cambiante y que se reconocían ahí, no se reconocían en las viejas estructuras discursivas y las viejas maneras en que tenía Cuba de contarse a sí misma. Que cualquiera que viviera ahí, cualquiera que mirara con atención o que fuera y tuviera cierta curiosidad, se iba a dar cuenta de que era detrás de esa cáscara no había absolutamente nada. O sea, era un país que estaba dejando de contarse y un país que se estaba apuntando para intereses políticos muy particulares. Pero básicamente lo que estaba pasando, la complejidad de los nuevos tiempos no estaba en modo alguno siendo narrada. Entonces... hay una cosa así, un error que creo que es importante poner en contexto acá también. En Cuba no hay periodismo de investigación. Claro. Lo que se ha desarrollado es un género de la crónica. Entonces, cuando tú, y sabemos que no es lo mismo, una cosa es contar los mundos que te van tocando, a los que te vas adentrando, y hacer de esto una narrativa, y ir haciendo una voz, ir abriéndose a codazos, en ese sentido, un nuevo espacio de diálogo, etc. Pero tú preguntas por las fuentes, tú preguntas por todo eso todavía es un sitio viaje. O sea, penetrar el territorio del poder en Cuba es todavía bastante imposible. Algunos dicen que incluso hoy día en los tiempos de Raúl se sabe menos que en los tiempos de Fidel, de lo que sucedía al interior, digamos, de los verdaderos pasillos del poder. Ir en Cuba y reportear si acaso qué se está haciendo con determinados presupuestos de dinero en tal o cual cosa es imposible. Ir en Cuba y averiguar cuáles son hoy día los grupos de poder en litigio después de salido del poder Fidel y Raúl es algo que cuesta muchísimo. Se va casi adivinando por los bordes. Entonces, el periodismo del que estamos hablando, que empieza a generar una nueva voz y un nuevo espacio, la generación de Carlos y la Giovanni inicialmente, es un periodismo primero de alguna manera ciudadano, por llamarle de algún modo, literario, por llamarle de otro, opinativo, por llamarle también de otro más, pero lo que todavía está al debe, investigativo todavía no es. O sea, si uno tuviera que decir en qué consiste el trabajo, el paso siguiente del desarrollo del periodismo en Cuba, se llama periodismo de investigación. Que creo que no es lo mismo que hay en estos libros de los que estamos hablando. Vos no naciste en Cuba como él, pero tal vez sí. Pero ¿por qué, digamos, cómo fuiste llegando a Cuba como tema y terminaste escribiendo un libro potente, gordo, sobre Cuba? ¿Por qué Cuba? ¿Qué nos dice Cuba? Este libro es principal, digamos, también te pregunto por tu público, porque esto es también tal vez principalmente un libro sobre Cuba para no cubanos. Yo diría que aquí, o sea, para mí Cuba en esto es la escenografía del verdadero tema de este libro, que se llama El fin de la revolución. Este libro podría salir, la palabra Cuba,
que yo nunca me lo imaginé como parte del título, digamos, esa parte del título, por así decirlo, comercial. Pero lo que a mí me interesó a partir de un momento de escribir es el final de una fe. Y hay una fe que está terminando en su Vaticano. O sea, cuando Raúl Castro y Obama se reúnen y dicen que van a restablecer relaciones, yo, y no solamente yo, sino que muchos más, dijimos algo así como: aquí comienza el último capítulo de una historia muy larga, el último capítulo de una historia que tuvo su origen en la llegada de los barbudos en el año 1959 a La Habana, y quizás podríamos decir que tenía antes, en lo anterior, su génesis, digamos, pero que es una fe y una convicción que en nuestro continente convocó a muchísimo. Convocó a que yo tengo la impresión, un poco más que la impresión, que fue más cristiano que marxista, que fue algo que creció en las parroquias, en las poblaciones, en la pobreza, que se floreció en guerrilla y en una convicción. Más de 30 y tantas guerrillas llegaron a ver en América Latina entre comienzos de los 60 y fines de los 80. Esta historia que se narra de este mundo que está aconteciendo en Cuba convive, y por eso metí por ahí un capítulo con la salida de la FARC de la selva, que es más o menos el final de una historia que comienza con entrar a la selva en la sierra. Entonces, y la negociación en Cuba. Y las negociaciones en Cuba, porque ¿dónde más podía negociarse ese fin sino en el corazón que le había dado lugar, en tanto creencia? Entonces, claro, tenía una relación con Cuba, sí, porque es un lugar, como tú mismo dijiste al comienzo, un espacio físico, en el que es un espacio físico, pero también, y más quizás, es una idea. Y toda la gente tiene una idea de Cuba porque es de alguna manera una idea sobre la revolución. Y es impresionante cómo esa idea, los datos de la realidad a muy pocos se la mueven. O sea, así estoy hablando de los dos lados. Y yo creo que la experiencia de cualquiera, de Carlos y mía, cuando me meto en este tema, es encontrarte con gente que dice: me gusta o no me gusta lo que tú dices, pero no escucha por la curiosidad de decir: mira, y así es allá, esto está pasando, qué curioso. No, eso no está. Cada uno sabe muy bien, tal como tú dijiste. Porque es como la confrontación de un hecho que es eso, de una historia con una fe, básicamente. Bueno, y eso es lo que, a mí lo que me pasó, o sea, lo que verdaderamente me interesaba acá es ir a contar ese último lugar, porque yo a Venezuela, y ya a esta altura Nicaragua y tal, lo vamos a dejar fuera. Venezuela nunca jamás, yo ni en tiempos de Chávez ni de nada, he visto algo comparable con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una verdad maciza, del porte de un buque, te puede gustar o no gustar, te puede parecer atroz o virtuosa, pero intentó, y de hecho lo consiguió, cambió el mundo de manera muy radical. O sea, con todo lo lamentable y con todo lo admirable que cada cual pueda o no querer ver, pero fue un intento por empezar la historia de nuevo. Por eso es que de alguna manera uno va a La Habana y se encuentra con un mundo detenido, se encuentra y se detuvo el día en que el mundo empezaba de nuevo. Y de alguna manera eso tiene un algo, junto con otras muchas razones, tiene un algo que a mí como mundo ese me enamoró, que no es lo mismo que me haya hecho sucumbir de admiración, porque yo no sé de cuándo uno se enamora solamente de lo que admira, o uno se enamora solamente de lo exitoso, de lo rico, de lo brillante y de lo triunfal. Existen también amores en el fracaso, en la fraqueza, y qué sé yo, porque ahí mismo habitan otras cosas que son muy admirables. Y justamente diría yo que el relampagueo del éxito capitalista tiene un brillo que en este mundo de terrenos más opacos, de encuentros menos relampagueantes, de menos bienes, menos cosas, tiene una vida, al menos poética, admirable. No, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que yo no tuve que ir a ninguna parte, ya estaba ahí, pero era muy claro. Yo estaba recién graduado cuando empiezan a pasar estas cosas. Yo básicamente quería hacer, como te digo, muy
simple, quería hacer periodismo, que me había graduado de periodismo, pero... Y empiezo a hacer una serie de crónicas que están ahí, un par, y eran crónicas aisladas, que había publicado en un par de medios, y de repente empiezan a pasar cosas que era muy claro que no son cosas que pasaban habitualmente en Cuba, que iban a tener un peso histórico determinante. Y era muy obvio que entonces el relato había que articularlo a partir de lo que esas fechas significaban, que es básicamente, aunque en mi título no está, pero sí lo he dicho muchas veces a lo largo de la entrevista y también está en el texto que abre el libro, que se trata más bien de contar el requiem de la revolución. En ese sentido es bastante parecido al título que tiene Pato, de contar los compases finales de una gesta, cómo la iglesia, cómo finalmente un cadáver moribundo deja de respirar. Y pasan eventos fundamentales en ese sentido. Hay una apertura de relaciones diplomáticas, más o menos cuando yo estoy ya entrado un tanto en el libro. Pasan varias cosas antes, que no son las cosas que mediáticamente son más conocidas, pero que cambian mucho el estado de cosas para el cubano adentro, que permite hablar de un momento, si bien la estructura política se mantiene igual, de un momento distinto, que es que hay una reforma migratoria, por ejemplo, que le permite a los cubanos empezar a salir de Cuba sin pedir un permiso especial, hay cierta apertura a la propiedad privada, eso reconfigura el mapa social en Cuba y el mapa de la movilidad también. Sí, Raúl cambia, hoy me preguntaban, estaba en una escuela en la mañana, me preguntaron si yo consideraba que la presidencia de Raúl Castro había sido positiva. Y yo le dije que positivo era un término que le quedaba grande a la presidencia de Raúl Castro, pero que era un periodo con mucho más cambio de los que evidentemente Fidel Castro había hecho en 30 o 40 años, que se dedicó básicamente a mantener el país detenido, en una posición, un paréntesis de tiempo. Y hay ahí, más que bien en estos años, cambio evidente, cosas que varían totalmente y pasan en el periodo en que Raúl es presidente. Entonces, están estas cosas primero, luego está esta apertura de relaciones y nada menos que ya yo, por ejemplo, tenía el libro entregado a la editorial y muere Fidel. Y era muy claro que el libro entonces no estaba concluido. Padre de la Rosalía. Claro, que había que escribir. No, pero yo lo tenía claro, pero lo primero que cuando pasa eso, que ahora tenía un WhatsApp de mi editor. Bueno, tú sabes que al libro le falta un texto. Era como obvio, pero era el momento justo para concluir. Todo lo que ha pasado después, que a mí me interesa mirarlo ya por otras razones, pero son el epílogo de una historia que ya está concluida. El rezado, lo que queda, la consecuencia, un dejarse ir, una deriva, pero ya el cuento se acabó, ¿no? Lo que es bastante parecido a lo que tú estás diciendo con la muerte de Fidel, me pasó con la salida de Raúl del gobierno. O sea, sí. Esperarlo porque eso es el final de la época. Y de alguna manera lo que está terminado ahí, yo creo que es más allá del régimen, no es un régimen, sino que es justamente una fe. Carlos de alguna manera lo decía, pero es un muerto que falta enterrar. O sea, pero tú sabes, cualquiera que se adentre un poco acá sabe que esa cosa que se está viviendo ya no es la revolución, es un régimen que lucha por su sobrevivencia. Es un grupo de gente que está viendo como diablo seguir ahí o cómo terminar esto sin terminarla con una condena espantosa. Sí, son libros que se encargan de contar, yo creo, que cuentan eso a veces incluso de modo indirecto, son hablando, pero darte cuenta cuáles son las urgencias, las ideas y lo que realmente preocupa a los cubanos que están dentro de ese libro, cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con esta idea, con esta fe ni con el mantenimiento de nada, ¿no? O sea, están completamente divorciados y no se hacen cargo de algo que es un lastre para su vida. Voy a hacer una última pregunta antes de darles anuncio. Piensen qué quieren decirles o preguntarles. Creo que para mí no fueron pensados para eso, pero para mí es fascinante releer La Tribu y leer tu libro este fin de semana. Porque dialogan, el tuyo creo es con las luces largas y mira el sueño a través de los personajes. Y el tuyo es... Entonces mi primera pregunta es por qué se llama La Tribu y cuál es la tribu. Creo que en ese sentido es a través de los
algo que es tal vez lo que es el embrujo y lo extraño de Cuba, que ha creado una especie humana, como si Svetlana Alexievich llama a su libro El fin del Homo Sovieticus, esto sería el Homo no cubano, el Homo castristus, pero es a través de ese proyecto que se han convertido los cubanos en que se entiende lo que nos sigue fascinando de ese país tan pequeño. Sí, no hay un gran escenario en mi libro, no está el teatro de la historia planteado y no están esos personajes moviéndose dentro de ese proscenio como una suerte de tragedia coral. Está la historia expresada a través de ellos, se manifiesta, creo yo, todo el tiempo el peso de la revolución, el peso político, el peso histórico de esas ideas, pero expresada a través de sus ideas, ya manifestada en esto, ¿no? ¿Cuál es la expresión concreta que estas ideas, que esta ideología adquiere en la vida real de estos cubanos? ¿Qué les obliga a hacer? ¿Cómo reaccionan a ella? ¿No? Y está, yo creo que disfrazada ya en el relato, ¿no? Bueno, hay momentos también donde yo me encargo de esas cosas de manera explícita, y es un diálogo sin duda a través de estas vidas, un diálogo crítico muchas veces y otras veces no, un diálogo que pasa por la incertidumbre, por preguntas, porque muchos de estos personajes también están en un estado de desconcierto hacia esa gran idea, hacia la idea de la revolución, hacia esa idea opresiva, cómo esa idea pasa por ellos y qué secuela les deja. Hay un texto, el penúltimo texto, que es sobre el poeta Rafael Alcide, que eso no está en el libro, porque fue en conversaciones posteriores, pero Alcide, hablándome de Fidel, me decía que bueno, es alguien que viene desde antes del 59 con la figura de Fidel Acuesta, porque alguien que participó en la clandestinidad, en la lucha contra la lista, y que era una de las figuras más subversiva, saludablemente hablando, de la Cuba reciente. Alcide me decía que Fidel era como, había que entenderlo como, ya no era una persona, sino que había que entenderlo como una enfermedad, como algo que pasa, como la poliomielitis, algo que le deja una secuela a todo el mundo. A ti te dejó un pie así, al otro le dejó una mano así, al otro le dejó quizás, no le dejó nada, pero le dejó un recuerdo. Y él no estaba siendo demasiado severo. Yo suscribo eso. Yo suscribo que Fidel pasa por una enfermedad por los cubanos, pero lo que me interesa es cómo hay una consecuencia física en todo. Entendámoslo como queramos, pero Fidel, el paso de Fidel por la historia, lo que Fidel hizo de Cuba, el instrumento que fue Cuba para Fidel en tanto sentido, tiene una consecuencia concreta en la vida de cada una de esta gente, que se expresa de modo muy puntual, y es un poco hacer la radiografía de esos cuerpos, ¿no? El Homo castristus, para usar tu término, pero no sé, lo voy a llamar cubano, ¿no? De momento, me inquietó mucho, o sea, es un gran tema, porque se le conoce acá, muy lejos de lo que la gente de buenas a primeras piensa. Yo tengo la impresión que está muy lejos de ser alguien que se muestra rápidamente. Es más, la primera capa está oculta por una especie de fiesta falsa. La primera capa es una especie de alegría descomunal o de un encuentro espontáneo, muy rápido, donde se supone que es muy transparente ese otro con el que tú interlocutas y que se muestra muy rápido. Y tengo la impresión de que es perfectamente al revés. Ahora Carlos me podrá ver para ver si esto resulta coherente o no. Y creo que está de tal manera cubierto que yo creo que se resiste mucho a mostrarse incluso a sí mismo. Y habría razones para decir esto bastante históricas, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde las relaciones humanas son en un nivel muy próximas y muy vivas y muy activas y muy cómplices, y en otro nivel muy sospechosas, muy distantes, muy desconfiadas.
y muy paranoica. El otro nunca se sabe del todo si lo que el otro muestra es lo que es, o si lo que el otro muestra es un detonante para que tú muestres lo que eres, o si lo que el otro muestra es apenas un distractivo para que tú no te adentres más allá en lo que ves. La fidelidad, de alguna manera, al Estado es una necesidad radical, de manera tal que la confianza primera y la lealtad primera no aparece ya ni con el padre, ni la madre, ni el amor, sino que con un Estado al cual tú le mereces una lealtad incontestable, porque lo contrario no puedes habitar en ese territorio. Sí. Fidelidad fidel. Fidelidad fidel. Y Fidel es un personaje que en la vida de los cubanos, yo creo que una manera de verlo es lo que dices tú y Alcides, pero que es como una enfermedad, pero a mí me parece que es de una dimensión bastante brujeril. Es un personaje que todos los cubanos admiran. Pueden haber algunos que lo quieren y unos que lo odian, pero cuesta mucho encontrar un cubano que lo desprecie, o sea, es reconocido, si se hiciera una votación entre los cubanos, es reconocido como el cubano número uno. Así no bailara y así no fuera y no compartiera las costumbres del resto. Y yo en una imagen, digamos, un poco espirituosa, me imaginaba de alguna manera que Fidel en la noche se había violado a los cubanos uno por uno y les había dejado esta vergüenza de alguna manera inconfesable, porque los cubanos incluso han escondido esta violación con una especie de orgullo muy manifiesto que al final es contra una vergüenza. O sea, hay una especie de orgullo cubano, por algo que dicen los argentinos del Caribe, un sentirse poseedores de una historia muy nuclear, que es verdad. O sea, vivieron y crecieron en un lugar que fue pivotal en la historia del siglo XX. Pero al mismo tiempo, esa historia no termina bien. Y esa historia de la que tú te enorgulleces, de la que un cubano se enorgullece y que no termina bien, le costó un gran pedazo de sí mismo y de su propia libertad. A mí la generación que más me conmueve conocer es la que tiene entre 60 y 70 años, que es una generación muy derrotada, que fue a la zafra de los 10 millones, que se entregó a la revolución, que renunció a la creación, a sus propias vidas particulares, al servicio de una cosa mayor, y que al cabo de estos años empiezan a ver que vuelven esos a los que expulsaron, haciéndolos sentir vergüenza, llamándoles gusanos, escupiéndoles en los puertos, etc., y vuelven triunfantes, mientras de alguna manera hacen negocios, incluso en el periodo de apertura que estamos hablando, que se cortó, lamentablemente, por lo menos se ralentó, y volvían como por hondos, digamos, con una vida construida, mientras ellos estaban viviendo de sus hijos, de sus tíos y de los primos que se habían retirado. Se abren los espacios porque no le queda más remedio al gobierno a abrirlos ya, tienen que buscar otra, no por una voluntad política expresa, ¿no? Ya han fracasado todos los intentos. De hecho, hay un parteaguas importante que usted puede haber visto por los momentos que visitó Cuba, que es la Cuba de los primeros 30 años y la Cuba después del derrumbe de la Unión Soviética. Eso es un momento muy importante. Esas dos Cubas están completamente divididas, las generaciones que se educaron sentimentalmente en una etapa y las generaciones que se educaron en otra. Ese es el gran parteaguas dentro de la revolución, y probablemente estos años signifiquen entonces otro para las generaciones que están creciendo en este momento. Pero ahí hay algo, estas cosas que están pasando hoy fueron las cosas que pasaron al comienzo de los 90, cuando había que buscar una alternativa, una salida económica a un país que se había derrumbado completamente. Hubo una apertura a la propiedad privada, se permitió que entrara el capital extranjero en Cuba, se permitió la legalización del dólar, que volviera todo el ciclo de inmigración cubana, o menos buena parte de ella, que pudiera visitar el país, la remesa de estos cubanos a sus familiares. Todo eso inyectó un poco de dinero en Cuba que permitió revitalizar y que ya cuando usted fue a Cuba en el año 96, si bien era negro, no era tan negro como en el año 94 o en el año 93.
Sin embargo, una vez apareció Venezuela en el mapa, a finales de los 90 y comienzos de los 2000, Fidel volvió a posponer toda esta serie de cambios que le parecían básicamente una concesión al capitalismo, era su modo de reducirlo y de resumirlo, y volvió a entregarse a la idea grandilocuente, épica, de alcanzar el socialismo tal como él entendía por todos los términos y con el apoyo de un económico de un país extranjero, como había funcionado con la Unión Soviética. Lo que pasa es que este romance duró menos tiempo, fue más accidentado y rápidamente dio al traste. Pero toda la década, estoy hablando por lo que me toca a mí haber vivido ya de manera más directa, toda la década del 2000, la primera década del 2000 fue una década perdida, absolutamente. Una década en que Fidel también es el Fidel más disminuido como estadista, el Fidel más delirante, ya un anciano con mucha pérdida de las facultades intelectuales que en algún otro momento tuvo. Todo esto con la misma severidad, con la misma crueldad, una combinación bastante más peripatética, y se entregaba a iniciativas y a cosas que no iban a ninguna parte. Y Raúl, que suele ser y demostró ser un tipo bastante más pragmático, volvió a abrir estas cosas, pero básicamente porque no había otro modo en que el mismo Estado incluso se revitalizara, ¿no? ¿Y a dónde va todo eso ahora? Hay un momento de interrogante, parece que uno se pregunta, bueno, aquí vamos a ensayar un modelo que nos aleje del 20 años después, sabiendo que para países como Cuba la experiencia del neoliberalismo en América Latina fue la más satisfactoria. Habremos aprendido eso y nos saltaremos esa etapa, que fue la etapa que les tocó a todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro, una vez se abrieron al mundo en los 90, pasar por políticas de recorte. Como usted sabrá que en Rusia había colas y colas, el dinero no valía nada, se pasó mucha hambre, etc. Y así en otros países de Europa del Este, Polonia, Hungría, creo. Y bueno, y en países sobre todo subdesarrollados. Habremos aprendido eso y no vamos a pasar por ese momento, digo, y aún así vamos a buscar una combinación donde haya cierta prosperidad económica y una apertura política con libertades civiles. Eso finalmente no ha pasado. Yo creo que Cuba va a camino muy directo, a mí me parece cada vez más evidente, a un capitalismo de Estado, con un control político fuerte, con una apertura al capital, una apertura además que se decide entre una casta, que en este caso es una casta militar política, que como Pato dice, uno aventura nombres, pero no sabe bien quiénes son ni siquiera, están sumamente escondidos detrás de cierta fachada civil del poder, como este presidente nuevo que hay. Eso por una parte, y por otra parte un control político fuerte sobre la ciudadanía y abrir la pequeña y la mediana propiedad privada, que es por otra parte la que sabemos que podría empoderar a una sociedad y dar ciertas herramientas a la sociedad civil, abrirla lo menos posible, abrir lo menos que se pueda. En cuanto en estos años esa parte de la sociedad cubana ha empezado a desperezarse un poco y a activar otras zonas de movilidad entre la gente fuera de los márgenes del Estado, se ha vuelto a cerrar, se ha vuelto a parar, y básicamente por una cuestión de control del poder. No hay otra razón que explique ese detenimiento. Entonces yo creo que Cuba va hacia ahí muy claramente. De rastro del socialismo y de esa idea no queda nada. Un modelo digamos, de capitalismo con control político, sí, como China. Como ahí entra otra cosa en la ecuación, que es que yo creo que lo hablaba contigo, ¿no? Creo que era contigo, que es que ¿qué posibilidades tiene Cuba de convertirse en una China, siendo un país como es tan pequeño, sin ningún tipo de recursos naturales propios y por otra parte gravitando bajo el peso de Estados Unidos, ¿no? Eso también va a pasar. Ya habría que ver todas esas fuerzas externas cómo inciden. A mí lo que me parece bastante claro es que hay al menos una intención desde el poder político de que sea así. Parecen ir hacia ahí, pero si lo logran o no ya es otra historia y qué podría pasar, ¿no? Pero, o sea, la idea del socialismo, que sigue siendo la bandera política del poder, es una idea que está completamente desechada, que es algo que no pasaba así cuando Fidel Castro estaba. Errado no, se la creía, digamos, había una convicción detrás de su parte, ¿no? En este caso no puede decir abiertamente que no, que se trata de lo que siempre queda tras la caída de un jerarca de esa magnitud. Los pigmeos, personas todas que para poder sobrevivir tuvieron que reducir su estatura, así que alguna vez pudieron adquirir otra, y son como pequeños funcionarios, pequeños tipos intentando repartirse un pastel y quedarse con la mayor parte posible, pero ya
jugándose todo el terreno mucho más, un tipo de narrativa encantadora por ninguna parte, ¿no? Se trata como, sí, repartiéndose las horas que quedan de la caída de, al menos de un imperio ideológico. Sí. A mí también otra cosa me ha servido para entender, meterme en esta cosa cubana. Yo nunca he vivido de corrido así en largo tiempo. He hecho viajes de 2 meses, unas cuantas veces, y a partir de cierto momento he estado yendo y viniendo casi como si estuviera en un continuo allá. O sea, cuando no estaba, había amigos míos que yo llegaba allá y no sabían que me había ido y había vuelto. O sea, estaba en comunicación permanente. Eso los últimos 4 años. Pero una cosa que últimamente he entendido es que la fe, cualquier fe, para vivir necesita de un lugar, de un Vaticano que lo sostenga. Yo creo que si el día de mañana está ya el Vaticano, por ejemplo, la fe cristiana se complicaría, habría de hecho tuvo que ser cabeza de imperio para existir y expandirse por el mundo. Y cuando hablamos de socialismo y cuando se habla de todo esto, muchas veces uno se olvida que hasta el año 90 eso era más de la mitad del mundo. Más de la mitad del mundo era socialista. O sea que el sueño socialista no es un sueño, fue una realidad. Alguien podrá decir, como se ha solido argumentar al respecto, bueno, es que los socialistas, que nunca se realizó el verdadero socialismo, ya, ok, no sé. Pero resulta que existió un imperio que se llamó Unión Soviética y que tenía prácticamente toda Asia, una parte muy importante centrada de África y la mitad de Europa, y América Latina en concurso. Esto para decir que cuando cae la Unión Soviética, empieza a terminar el socialismo en el mundo, digamos, por todas partes, se va disminuyendo, va terminando, y quedan por ahí unos rincones mantenidos quizás de alguna manera por el orgullo, en algunos de los casos, en Cuba me parece que es un poco así, por el orgullo de su figura y por el tamaño de su figura. Y desde la caída de la Unión Soviética, en lo sucesivo, Cuba es un pataleo mantenido por un líder, pero que no tiene ya ninguna posibilidad no tiene contexto que lo mantenga en pie. Entonces, pasan desde ese periodo especial en el que está Carlos Stark, como narraba Carlos, a recibir, donde, digámoslo, la gente tenía hambre, digamos, se desmayaban en las calles de fatiga, donde lo que se vivía era una carencia muy extrema, y que efectivamente hasta el día de hoy todavía los cubanos que vivieron eso y de esa edad dicen, si vivimos esto podemos resistir cualquier cosa, pero al mismo tiempo, en cuanto aparece la palabra periodo especial, que podemos estar entrando en un periodo especial, se genera se erizan los pelos, digamos, de manera muy concreta. Esto no es, y cuando empiezan a haber apagones en un barrio y empieza a pasar no sé cuánto, ya empieza a sonar las alarmas del periodo especial, y lo que muchos te responderían es algo así como otro periodo especial, no. Entonces, en esas circunstancias, yo iría a Cuba hasta el momento, o sea, el mes pasado, lo comentábamos con Carlos, aparecía la noticia de que se está importando azúcar de Brasil. Entonces, si uno dice que en Cuba se está importando azúcar, tú dices, ¿qué se produce en Cuba? Y yo creo que la respuesta más verdadera que se puede dar es nada. Es nada. Un par de tabaco que hacen por ahí en uno que otro rincón, pero ya no hay ningún exportador de tabaco. Los ingenios azucareros están totalmente acabados. Hay algo de níquel, se exporta algo de servicio, médicos por allá que después no vuelven. Se van a hacer algunas cosas así, y las remesas que se le mandan de los parientes, y el turismo que menguó como si fuera poco después de la salida de Donald Trump. Porque aquí, cuando se piensa en el destino de esto, hay que agregar un dato completamente inesperado, que es el triunfo de este hijo de puta, digamos, porque que cambió todo. Eso no estaba en el cálculo de nadie. Hoy día esta cosa ya debería tener, estar acabado el bloqueo. Hoy día estas cosas, eso era lo que ya estaba totalmente planificado. Hoy día los intercambios de bienes, de personas y de servicios deberían estar infinitamente más avanzados. Los turistas norteamericanos, que hasta el cierre de la embajada norteamericana, que dicho sea de paso, cerraron la embajada norteamericana, aumentaban día a día, ocupaban todos los hoteles boutique, las casas se arrendaban por Airbnb,
había un asunto que estaba floreciendo, todo esto se vio enteramente abortado. Ahora, uno sabe o cree saber que esta cosa no puede durar para siempre, o sea, porque esto ya es, esa flecha ya está tirada. Ahora, yo tengo mi impresión de lo que venga es sumamente, desde un punto de vista, es muy pesimista. ¿En qué sentido lo digo? Yo tengo la impresión de que acá, y espero equivocarme por supuesto, de que acá la corrupción va a cambiar, de que una economía en manos de generales pero que puede llegar a nivel impunidad. Lo que pasa es que sí, que cuando entre dinero, digo, la práctica ya está. La práctica son está. muchos, lo que Ahora, pasa es que se corrompen con poco porque no hay. ¿por qué no hay? Pero cuando haya se van a corromper con mucho. Ahora, ese es otro dato doloroso de la realidad urbana. Retomo lo de la corrupción en serio de la que habla Carlos, pero efectivamente en Cuba, para decirlo en español, digamos, solo que no tiene la connotación de acá, todos roban. ¿Por qué? Porque hay que acceder, la persona que trabaja en un camión no está por su salario, está para poder vender la arena que traslada en el camión. La gente que está que vende, no sé, está en una carnicería, está para poder llevarse un pedazo de carne. Y es moralmente correcto robar. Es correcto robar. Es correcto robar. Claro, lo incorrecto sería no robar. Eso, por la izquierda y resolver. Claro, esa es la manera de vivir. Y ahora me traslado a lo grande, y todo pertenece al Estado. Bueno, ¿qué va a pasar cuando aparezca alguien que quiere tener la administración de un puerto? ¿Qué va a pasar cuando alguien requiera la licencia para tener la basura, para administrar la energía? No hay institucionalidad que lo controle. Y hasta aquí, otra vez paradoja, los Castro fueron, quieras o no, muy honestos. Se le podrá acusar de muchas cosas, pero Fidel Castro no era el dinero su tema. Y por eso cada vez que lo hacen aparecer en Forbes y todo eso resulta un poco inverosímil, porque ¿para qué va a querer dinero si tiene una isla? Entonces, ese asunto es como, era raro, ¿no? En cambio los de ahora se la pueden rematar esta isla. Y ese yo creo que va a ser un momento, que se lo decía un grupo de periodistas jóvenes, que por un hermano que tenemos acá, lo invitamos acá a Chile, decía, mira, ese periodismo de investigación que estamos hablando que hoy día falta en Cuba, va a tener de aquí en adelante, va a ir teniendo un rol simplemente fundamental, ya no para denunciar el marxismo internacional, sino que para que no te roben tu país, porque va a estar servido. Última pregunta antes de cerrar para Carlos. Entre este optimismo, pesimismo tan pesimista, ¿cuál es para vos el futuro de Cuba y el futuro del periodismo en Cuba? Lo que pasa es que yo creo que el futuro, al menos el que yo puedo visualizar, está hipotecado, ya está decidido. Entonces, pensar que hay una posibilidad en el futuro y aventurar un sentimiento sobre eso es desconocer que para mí, como yo lo veo, los próximos años ya están decididos. Hay una serie de errores, una serie de malas decisiones que van a seguir teniendo consecuencias sobre lo que viene en adelante. No es que las cosas de un día para otro, digamos, hay algo que uno se esté jugando. Todo, como yo lo veo, como te decía, así, al final sigue siendo sumamente pesimista, porque yo creo que esas decisiones están básicamente tomadas, que es esa. Yo veo la venta de un país, yo veo la repartición de un país como si fuera muy pragmáticamente un pastel, esto va a ser para mí, esto va a ser para ti, y donde están dejando a la gente fuera de eso. Ya la idea del socialismo no es una idea que sea simplemente errar en los propósitos como estaban planteados en Cuba, sino que ya es una idea hipócrita, es una idea demagógica, es una idea que, mira, algo que lo ilustra perfectamente. Yo recuerdo que en 2016, el 2 de mayo, fue el desfile de modas de Chanel en el Prado de Arena. Y el 2 de mayo
y eso era un evento que salió en todas las planas internacionales, estaba toda la prensa extranjera ahí y que se entendía dentro de esta narrativa. Sí, exacto. Se acaba de ir de las Kardashian, una semana después llegó Rihanna, ocurrió 2 meses después del concierto de Rolling Stone y de Obama, y eso era la postal cubana de la transición. Pero el periódico del 2 de mayo, y eso era justamente lo que el poder político estaba autorizando. Un desfile de moda es algo que puede parecer frívolo, pero habla de una intención. Lo que quiero decir es que como autorizan eso, están autorizando otras cosas. Hay quien le da la licencia para preparar el aeropuerto de La Habana, hay quien le da licencia para que entren y trabajen y pongan mercancía en el Mariel, qué producto entra de Cuba y por qué, quién es esta nueva empresa. Estado de Brecht. Exacto, Estado de Brecht con un peso importante en el puerto del Mariel en Cuba, etc. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que explica muy bien esto en una imagen. Está pasando eso en Cuba y esa es la portada en todos los medios internacionales, lo que se está contando del país. Y el 2 de mayo del 16, mientras ese desfile estaba sucediendo, la portada del grano, y lo que ve mi madre en su casa en un pueblo interior de Cuba, es el desfile del 1 de mayo, no es el desfile de Chávez. Y esto funciona de manera como una cortina de humo completamente. Antes del desfile del 1 de mayo, y eso era lo único que sucedía en Cuba, que estaba llevando a Cuba a una salida sin fondo, como vimos, pero ahora está sucediendo otra cosa. Ahora el poder está propiciando otra cosa, está propiciando un desfile de Chanel y le interesa que la noticia que le siga llegando a la gente sea la efeméride. El desfile del 1 de mayo. No le interesa que la gente sepa que hay un desfile de Chanel. Yo fui a abrir la embajada norteamericana. Ese día en la mañana el Granma ponía el saludo que le venía a dar Maduro al imperio en los momentos del directo. Estamos hablando de la historia más importante que estaba sucediendo. Y uno puede ver cómo el gobierno y la prensa del gobierno está intentando todo el tiempo esconder lo que está sucediendo, el acontecimiento. ¿No? Y esto se trata justamente porque no quieren que haya naturalmente una conciencia de la gente completa, total o masiva sobre estas cosas. Y en este pesimismo sobre el futuro general de Cuba, también son tan pesimistas sobre el futuro del periodismo. ¿Va a ser aplastado? ¿O hay otra? Yo creo que eso está por decidir. Yo no puedo. Fíjate que, por ejemplo, en el caso del proyecto que yo edito, ya va casi para 3 años. Parece, desde fuera a veces me dicen muchas veces a mí, no, ya, por ejemplo, Carlos, la revista está establecida. Yo sé que la revista no está establecida, yo sé que eso es un terreno sumamente pantanoso todavía, que está en disputa, que no hay nada dado. Y yo quiero pensar que no, quiero pensar que eso se va a seguir alimentando, se va a seguir expandiendo y fortaleciendo. Pero la verdad es que en un país que estas cosas todavía hay un peso importante de la ortodoxia aún y están bastante incómodos con todas estas cosas que están sucediendo, es algo que habría todavía que disputar, es algo que no está ganado del todo, es un terreno que digamos tú conquistas hasta cierto punto pero que te puede ser arrebatado. De hecho hay varios medios que empezaron junto con nosotros y que ya no están. Ha habido otros nuevos que han salido, pero como puedes ver es un terreno que todavía no está. Pero yo quiero pensar que sí, que sería mucho más provechoso para los cubanos que no lo sepan todavía, que haya al menos un periodismo que pueda cuestionar, contar, denunciar y meterse en esos entresijos del poder en la Cuba que viene, ¿no? Sería mucho más saludable para el país en general. Esperemos que suceda así. Con este pequeño toque de esperanza, les damos muchísimas gracias a los